Hola, hola, hola mi gente, ¿cómo están mis amigos hoy? Eh, pues bueno, yo les voy a contar de lo que vengo a hablar hoy. Un tema de esos que son peleagudos. Estoy ajustando aquí la base, ustedes saben que yo grabo desde el celular, que eso va a cambiar pronto, me conseguí una camarita, vamos a ver si funciona. Bueno, yo les voy a hablar primero una pequeña anécdota personal sobre mí. Es decir, le voy a hacer un poquito una historia sobre mí. Y después entonces voy a hablar lo que yo creo sobre este tema en otras personas. Yo puedo decir, yo tengo casi siempre cuando se habla del tema de Cuba, cuando hablamos de la participación que cada uno tuvimos, que todos hemos tenido alguna participación de una manera u otra, yo siempre tengo como una especie de tranquilidad. Y ustedes van a decir por qué. Bueno, yo pude irme de Cuba. Acuérdense que a mí no me gusta decir la palabra suerte. Yo afortunadamente me pude ir de Cuba muy joven. Yo cumplí 25 años en Miami. Eso me dio la posibilidad de no involucrarme en una serie de cosas que otras personas que se quedaron pues se vieron involucradas. A mí me da la impresión, conociéndome como yo era en esa época, la joven que yo fui, las inquietudes que yo tuve, lo diferente que a veces yo era del grupo de amigas más cercanas, que a mí me hubiera dado mucho trabajo acomodarme dentro de Cuba si yo hubiera tenido que madurar allí. Yo no me veo sumándome a la mayoría, sumándome al discurso, sumándome a la revolución. De hecho, es evidente que no lo hice y no lo hice desde muy temprano. Como todo el mundo, y lo he dicho antes, yo estuve en un CDR del que me fui, una federación, etcétera, etcétera. Pero yo nunca trabajé en Cuba, por ejemplo. Yo los últimos años que viví en Cuba no fui de nada, era un paria, mucha gente me dejó de hablar. Yo tenía un grupo de amigos que éramos lo peor de cada casa, políticamente hablando. Eh, y fue lo que yo escogí, es decir, que yo no me veo habiendo sido de otra manera vieja, pero no lo sé. Porque tú nunca sabes cuando tú tienes hijos y tienes que trabajar para el Estado, qué cosa es la que tú vas a hacer. Yo no sé. Yo nunca me veo habiendo tenido doble moral por una cuestión de mi carácter, de mi carácter. Eh, pero, pero bueno, no puedo adivinar. Ahora bien, yo por ejemplo tengo que decir qué cosas yo hice de las que yo en un momento determinado me siento tranquila. Yo nunca eché a nadie para adelante, yo nunca me peleé con nadie por un ventilador o una lavadora o el derecho a tener un carro. Yo no tuve conflictos con ninguna persona por temas políticos. Me refiero haciendo uso de ese derecho que te daba la revolución de ser combativo. A mí siempre me llamaron que yo no era en lo absoluto combativa y no es que yo fuera, yo soy muy apasionada, pero no me interesaba entrar en ese dilema político porque no creía y la doble moral no era parte de mi conducta. Yo me acuerdo en una ocasión, nosotros estábamos en una fiesta con unos amigos, una reunión. Y salimos mi ex esposo, una amiga, el esposo de ella y yo a la calzada del cerro a coger una máquina para podernos ir. Y estando allí había una bodega, un paredón, yo no me puedo acordar, bastante grande. Y mi ex esposo y mi amiga pintaron un cartel en esa pared que decía Abajo Fidel. Yo les voy a ser muy honesta. A mí las piernas se me aflojaron. Yo me morí. Porque en aquel momento, señores, un cartelito como ese te podía llevar a la cárcel 15 años muy facilito. Y yo digo que la providencia o mis ángeles guardianes de verdad que siempre están ahí. Porque en el momento en que nosotros pintamos aquel cartel, nos dimos cuenta que teníamos que irnos, pero a toda velocidad. Y en aquella época coger un taxi en Cuba era una tarea, vaya, era una tarea, ¿qué les puedo decir? Una tarea del partido. Conclusión que salimos a la calle, a la calzada del cerro, y de una forma misteriosa tienen que haber sido
Mis Ángeles. Un taxi que iba en vía donde iban mis amigos y un taxi que iba para donde íbamos nosotros. No me he sentado en el taxi cuando llevábamos menos de una cuadra, un carro de policía muy despacito por la calzada del cerro. Bueno, al otro día, por curiosidad, nosotros regresamos en la guagua para ver qué había pasado con el cartel y ya lo habían tapado con la echada. Pero yo morí. Y como ese, yo tengo varios eventos cuando me venían a avisar que nos venían a hacer un registro o nos venían a hacer que el registro nunca ocurrió, pero lo amenazaban, o que venían a investigarnos en el CDR a mi ex marido y a mí. Y a mí siempre me asustaba porque era la época del temor, del miedo, donde era real, donde tú ibas preso. Tú por tener el pelo largo, ir a los Beatles, etcétera, 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 podías irte un año a una granja o a la UMAP, como se fue tanta gente, que yo era muy niña cuando a la UMAP, pero siguió de otra manera. Era tremendo. Entonces, yo me siento con la tranquilidad de decir, yo no abusé de la doble moral, yo no hice cosas que nadie hoy pueda venir, yo hablo aquí delante de ustedes con muchísima tranquilidad, porque yo estoy segura que incluso los ciberclarias a mí no van a poder venir a señalarme con un dedo, porque no, es que no pueden tener nada. No solo porque me fui temprano, es que yo no participé en prácticamente nada. Sí viví historias que le tengo que hacer algún día sobre la universidad, sobre un accidente de tráfico que tuve, que tengo que contarles, pero nada que yo tenga sobre mis hombros que me haga sentir mal. ¿Qué pasó con mucha gente en Cuba? Con mucha gente en Cuba que después se desilusionó, se fue, vive aquí, vive en otros países, pasó el chantaje que la revolución hizo. Si una cosa ellos se encargaron muy conscientemente de hacer fue comprometer a todo el mundo, porque había la necesidad de ese chantaje político. Es decir, comprometer a la gente en una asamblea, por ejemplo, de mérito y demérito, en una asamblea del trabajo, en cualquier cosa, comprometer a la gente que se levantara y hablara mal de un compañero para ganarse una lavadora. Comprometer a la gente siendo del partido, comprometer a la gente con tantas cosas donde todo el mundo tenía una cosita aquí en el hombro. Y yo creo que eso se hizo muy evidente en la película El hombre de Maizimicú, que él le dice al otro, pínchalo, comprométete, algo así. Y eso fue lo que ellos hicieron. Ellos se encargaron muy maquiavélicamente de bajarnos la moral un día X, que un día X, incluso cuando hubieras despertado y te dieras cuenta que no creías en aquello, pudieras irte, llegaras a Miami y fueras parte del exilio, tú te sintieras con cierta culpa o con falta de moral para hablar, porque tú habías de alguna manera participado. Está todo el mundo en el mismo bote. Y yo, a pesar de que no siento que me pudieron chantajear, que yo no me siento comprometida con esa idea como por ejemplo creo que le pasa a Eliezer Ávila, que es una de las personas que yo respeto, siendo tan joven, mucho más joven que yo, y mañana podrá hacer algo que a mí no me guste. De hecho, no estoy de acuerdo en todo lo que él dice o hace, pero yo tengo que darle a Eliezer la carta de que cuando él era muy joven y cuando mucha gente tenía miedo de decir muchas cosas, pasó ahí entre todos aquellos muchachos que ustedes vieron que estaban en la universidad donde él le habló a Alarcón, él se puso de pie y dijo cosas que mucha gente en Cuba no ha dicho. Esa no se le puede negar, ese es un aval, esa es una carta que él tiene para toda la vida, no importa qué haga mañana. Y creo que eso le da mucha fuerza para hablar. Como a otros les resta todas las cosas que hicieron, todo lo que pudieron delatar, todo lo que pudieron equivocarse, y que hoy día ellos mismos cuando se miran dicen, bueno, pero ¿cómo yo le voy a decir al cubano que está en Cuba esto, si yo no lo hice o yo estoy comprometido, yo estoy embarrado? Pínchalo. Y esa es una de las cosas que a veces agrupa a la gente en la idea de yo no puedo decirle al que está en Cuba que haga lo que yo no hice. Y yo he estado en ese grupo, fíjense, sin sentirme objeto de ese compromiso.
Yo también he estado en el grupo que ha dicho, si yo nunca me tiré a la calle, si yo no me organicé, si yo no fui del grupo de Bofil, ¿cómo es que yo le voy a decir a la gente en Cuba, tírate a la calle si yo no lo hice? Y de hecho, sé que cuando yo les diga algo así, los estoy exponiendo. Yo no quiero eso para la gente que quiero. Entonces, de alguna manera, es una dualidad dentro de uno que tú dices, bueno, quizás eso es lo que funcionaría, como funcionó con Ceausescu, que la gente salió a la calle, lo aplaudió ahora y a las horas lo habían arrastrado y se acabó el comunismo. Entonces, yo digo, a mí no se me ocurre decirle eso a un cubano, incitarlo a la rebelión, a pesar de que la revolución fue eso. La gente se tiró a la calle, se armaron, se fueron a la guerra, se fueron a la Sierra Maestra y eso fue lo que hicieron. Es decir, lo mismo que los que están en el poder hicieron, hoy se supone que es muy castigado para los jóvenes. Es decir, los jóvenes del año 50 podían ser revolucionarios, los de hoy no. Pero bueno, esas son de las hipocresías y de las grandes falsedades de la revolución cubana. Para mí sí, para ti no. Pero yo, sin pedirle eso a nadie que yo tenga en Cuba, ningún familiar, ningún amigo, no podía faltar el teléfono. Yo siempre digo, no tengo moral para decirle que hagan lo que yo no hice. Pero de pronto me quedo así, hace unos días nada más, hace tan siquiera unos días, para eso ha servido también la peña. Me quedo así pensando y digo, ¿y por qué? Digo, ¿por qué? Bueno, porque sí. Porque, a ver, no se trata de que yo tenga un poquitico menos de compromiso, como lo puede decir Eliezer. Tampoco Eliezer se tiró a la calle. Pero ¿por qué no podemos dar ese consejo? Que no lo estoy dando. Yo no quiero derramamiento de sangre jamás. Estoy hablando de una idea en potencia, de un concepto en la mente de uno. No estoy hablando que nadie debe hacerlo. Y cuando digo tirarse a la calle, digo cualquier otra cosa, una protesta pacífica, cualquier otra cosa. ¿Por qué? Dicen los que saben y los que dicen que cada 5 años uno debe leerse un libro bueno, una película que vio que era un clásico, porque nuestra mente cambia cada 5, cada 4, cada 10 años, y eso es correcto. Evolucionamos o no, pero la mente cambia. Entonces yo digo, si mis condiciones, por ejemplo, en la época nuestra que estaba prohibido escuchar a ciertos cantantes, tan simple como eso, José Feliciano estuvo prohibido, por poner un ejemplo, Roberto Carlos tuvo un momento prohibido. Entonces, yo digo, si en la época mía habían ciertas condiciones y hoy no las hay, por ejemplo, tú puedes escuchar en La Habana a Willy Chirino. Yo he estado en una paladar en Cuba y he oído a Willy Chirino. Es decir, todo cambió, las circunstancias no son las mismas. En la época mía yo no tenía un celular, no tenía internet, tú sí. En la época mía yo no podía postear en YouTube nada en un canal, tú sí. En la época mía yo no podía hablar de nada que fuera en contra, ni tan siquiera económico, porque los mismos vecinos te delataban. Yo me acuerdo que yo puse Radio Martí a todo lo que daba, y mis vecinos oían Radio Martí a través de mi radio. Que al otro día la vecina me decía, oye, ayer lo pusiste muy bajito. Oye, ayer lo apagaste porque me entraba una llamada o lo que fuera. Y eso tuvo un precio para mí en aquella época, poner una estación de radio. Que nos vigilaran, que vinieran al CDR a decirle, a preguntar por nosotros, que no nos dieran trabajo, etcétera, etcétera. Es otra época. Tú hoy en el paquete tienes programa de Oscar Aza, ¿entiendes? Entonces, si tu realidad, yo no dudo que todavía tú tengas cierto miedo, pero tu realidad no tiene nada que ver con la que yo viví, ¿por qué yo tengo que esperar que tú hagas entonces para obtener las cosas que quieres lo mismo que yo hice? ¿Me explico? Es decir, si tu realidad no es la misma a la que yo viví, hay una diferencia abismal. ¿Por qué estamos esperando que las actitudes o los comportamientos que tú tengas hoy sean iguales que los que yo viví hace 40 años? No me hace sentido. Y a mí me gustan mucho los ejemplos prácticos. Y poniendo un ejemplo práctico, yo fui, por ejemplo, una feminista toda mi vida.
Y cuando yo tenía 20 años, yo tenía unos conceptos que para qué contarlos. Yo miro ahora para atrás y digo, de verdad que yo era extremista con la historia del feminismo y del machismo que había en Cuba. Yo fui criada por un padre fuera de serie, que en mi casa éramos abiertos a todo. En mi casa nunca se discriminó a un negro, ni a un homosexual, ni a una feminista, ni se aprobó. Mi padre nunca tuvo palabras machistas que me repitió, nos trató de igual manera, siempre nos dijo que éramos iguales, que podíamos hacer las mismas cosas que hacía un hombre, etcétera, etcétera, aunque no estoy tan de acuerdo, ¿no? Hoy por hoy. Pero yo fui una feminista, nunca rabiosa como las de hoy, pero lo era. Y hoy por hoy yo pienso otra cosa del feminismo. Yo creo que algo que no quiero entrar ahí porque es muy largo, muy complejo y me voy a pasar media hora hablándolo. Pero lo que yo pensaba para mí, yo no se los he dicho a mis hijas, les he dicho otra cosa. ¿Por qué? Porque ya yo lo viví, porque ya yo maduré, porque la vida se encargó de enseñarme que todo lo que yo creía no era, porque mis circunstancias cambiaron, porque mi relación, la relación mía a través de la vida con los hombres con los que yo he compartido la vida, me han dado diferentes ejemplos de lo que yo creía. Entonces, yo le he dicho a mis hijas miles de cosas, hagan miles de cosas que yo no hice, porque yo las vi después. No caigan en los huecos que yo caí. Escuchen a los más viejos, porque la experiencia tiene un peso tremendo. Entonces, si yo puedo darle a mis hijas consejos, por ejemplo, en las relaciones amorosas, de que hagan, que digan o piensen cosas que yo no pensé y que yo estaba tan completamente a la derecha o a la izquierda, muy lejos de esas cosas que yo creía entonces, ¿por qué yo tengo que decirte a ti que hagas lo mismo que yo hice? Todo lo contrario, yo tengo que decirte, evoluciona, supérame. Y ahí está la mayor de las frases: aprende de mis errores, aprende de mi tiempo, aprende de lo que yo no pude hacer y tú sí puedes hacer, aprende de las oportunidades que tú tienes hoy que yo no tuve, aprende de lo que te ha tocado, de tu tiempo que fue diferente al mío, y de esa manera haz cosas que son de tu tiempo, no del mío. Entonces, yo no voy a decirte tírate a la calle, pon el pellejo, pon la sangre, jamás. Pero tampoco me digas nunca, como me dijo una persona que quiero mucho, no, ustedes lo pusieron, ustedes quítenlo, porque ¿por qué yo voy a arriesgarme? ¿Por qué me voy a destacar? Fíjense, y yo digo, porque tú eres quien tienes el problema. Hay una realidad, yo ya no vivo en Cuba. Es decir, a mí las cosas que a ti te están afectando no me afectan otras por carambola, pero esas no me afectan. Se supone que el primer interesado en resolverlo eres tú. Si tú quieres asumir una posición pacífica, pasiva, de espera, que te lleguen los dólares, que te llegue la solución de afuera, vivir el día a día y ver cómo resuelvo hoy y ya veremos mañana, también es tu decisión. Pero para esos que lo ven de otra manera, yo tengo que decirle, no hagas lo que yo hice. Supérame, porque tus condiciones de vida son diferentes a las que yo tuve. Entonces, yo no voy a decirle a nadie qué tiene que hacer, pero esa frase en mí de decir, yo no le voy a decir a alguien que haga lo que yo no hice, no la digo más. ¿Qué les parece? Eso es lo que acabo de aprender en estos días, porque mis experiencias no tienen nada que ver con la tuya. Encuentra tu manera. Yo no te la quiero decir, yo no te la quiero imponer, muchísimo menos imponer. Encuéntrala. Pero creo que esa frase de mi vocabulario, yo no le voy a pedir a un cubano que haga lo que yo no hice, se va. Se va del aire porque no tiene sentido. Me acabo de dar cuenta que no tiene sentido. Bueno, señores, ya aprendió el otro vacuum cleaner. Un vacuum cleaner es el de mi esposo, que son eléctricos los dos, mi esposo y el vacuum cleaner, y es todo el día. Yo tengo un video por ahí sobre eso. Y el otro es ese que limpia solo, que me ayuda a cantidad, pero que voy a hacer. No hay manera que yo pueda coordinarme en el tiempo en que hago un video y que el aparato empieza. Pero bueno, nada, no los voy a atormentar con el ruido. Piensen en eso que les dije solamente. ¿Por qué yo he de aconsejar algo que ya yo aprendí que era diferente? ¿Verdad? ¿Por qué yo voy a decirte a ti que si tú vives en una isla, tomes sopa caliente todos los días cuando allá afuera hay 39 grados?
¿Comprende? ¿Por qué yo le voy a decir a un ruso que vive en la Siberia con un frío terrible que come ensalada fría? No me hace sentido. Prácticamente me he puesto a pensar en eso. Y de pronto dije, yo no tengo que decirle a nadie, tírate. Pero tampoco tengo que decirle, ay, no te voy a decir lo que yo no hice. ¿Por qué? Piénsenlo. Piénsenlo para que ustedes vean que tiene algún sentido práctico. Bueno, si esta tontería les hace algún sentido, suscríbanse al canal que la peña crece, 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 crece. Quiero tomar un minutico para decirles que yo los leo a todos. Yo no sé hasta cuándo va a poder ser eso porque hemos crecido tanto y me escriben hasta por Facebook que me está dando bastante trabajo, pero voy a tratar. Voy a tratar. Viene el asesino en serie. Entonces nada, si te gustó, vuélvete loco y dale a la campanita y pásalo, pásalo, pásalo. Un beso, te quiero.